Qué bendición, nos encontramos de nuevo en una lección más de la serie Discipulado, un estudio bíblico para cristianos. El propósito de esta serie es que todos podamos crecer espiritualmente a la semejanza de Cristo, abrir el apetito espiritual para que nos interesemos en seguir alimentándonos con la palabra de Dios y de la palabra de Dios. Si usted no ha escuchado las demás lecciones, al final de este video habrá un enlace hasta la primera lección y a la lección anterior, y en la descripción de este video usted encontrará un enlace al cual, haciéndole clic o tocándolo, si es en el celular, en la tableta, usted podrá llegar hasta donde está el material original de este estudio. Lo puede descargar, lo puede imprimir y lo puede ir realizando en su hogar. Vamos a tener de inmediato un pequeño repaso sobre esta serie. A ver qué hemos aprendido. Escribe si la siguiente frase es verdadera o falsa, o F o B, o B o F. Y la declaración dice, presta atención: lo único que debe tener el lugar de mayor importancia que Cristo en nuestra vida es aquello que en verdad es muy importante y necesario. ¿Entendió? Lo único que en algún momento puede tener el lugar que le corresponde a Cristo son aquellas cosas que son muy importantes y necesarias. Eso es resumiendo la declaración. Eso es falso o verdadero. O sea, hay cosas que en algún momento podemos decir, bueno, es necesario que yo haga esto, yo sé que este es el lugar que le corresponde a Cristo, pero en este momento lo correcto no es que yo le dé ese lugar a Cristo, sino que yo haga esto. Eso es falso o verdadero. Es falso. El lugar de Cristo lo debe ocupar siempre Cristo. Nunca en tu vida, en mi vida, el lugar de mayor importancia, que es el de Cristo, se lo debemos dar a aquello que nosotros consideramos que es importante y necesario. Puede ser importante, necesario, pero nunca ocupar el lugar de Cristo, ni decirle a Cristo, espérate, déjame hacer tal cosa primero. Hay 3 trabajos en el discipulado. ¿Cuáles son esos 3 trabajos en el discipulado? Dirá, wow, en la iglesia hay muchas cosas. No. Son 3 cosas básicas que debe hacer un verdadero discípulo de Cristo, de las cuales dependen todas las demás cosas que podamos hacer por el Señor, para el Señor, en la obra del Señor. Pero hay 3 cosas que definen a un discípulo. Vamos a ver. Si ya recordaste, a ver si coincidimos. Primera, estar con Él. El que no es cristiano no puede ser discípulo de Cristo. Lo primero es estar con Cristo. Lo segundo, predicar. Predicar, proclamar el Evangelio de Cristo. Eso lo hace un verdadero discípulo de Cristo. No predica de María, no predica de la iglesia, no predica del pastor, predica de Cristo, estar con Él, predicarlo. Y tercero, ejercer el don que Cristo le dio. Y hay que hacer la aclaración que cuando dice predicar, es evangelizar, es predicar el Evangelio. Eso es una función de todo cristiano. Ahora, ya hay otras cosas que el Señor ha llamado a algunos para que las hagan dentro de la iglesia. Predicar no es pararse en el púlpito, la que está en la parte B, es predicar, proclamar, anunciar el Evangelio, lo cual debe hacerlo todo discípulo de Cristo. Esos son los 3 trabajos básicos: estar con Cristo, predicar a Cristo y ejercer el don que Cristo le ha dado, cumplir su ministerio. Bueno, eso es a manera de repaso. Continuamos. Aquí llegamos ahora. Vamos a ver, vamos a observar en el día de hoy el tema de esta lección 6, observando algunos modelos de discípulos. El modelo por excelencia es Cristo, pero Cristo no es discípulo de Él mismo.
Entonces, vamos a ver en esta lección algunos modelos, algunos discípulos de Cristo que nos muestran cómo ser buenos discípulos. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24, que dice la palabra de Dios: Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Usted fue leyendo conmigo estos versículos? Viene pregunta. Según este pasaje, Hechos 20, 22 a 24, ¿quién nos sirve de modelo de la actitud de un verdadero discípulo? Aquí en este pasaje, ¿quién es un buen modelo de un verdadero discípulo de Cristo? Ya usted contestó. El apóstol Pablo aquí es un buen modelo de un verdadero discípulo de Cristo. Pablo aquí nos está diciendo cómo debe ser un buen discípulo de Cristo, pero solo con palabras. No, su propia vida modeló un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, ¿qué aspectos del discipulado muestra? Los aspectos que hemos visto: de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, de ir en pos de Cristo, de amar a Cristo más que la familia, de amar a Cristo más que a nuestra propia vida. O sea, ¿qué aspectos los vemos aquí en estos versículos, estos 3 versículos? Toma su cruz, está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, se niega a sí mismo, sus derechos con tal de cumplir lo que Cristo dice, cumple su ministerio y predique el Evangelio de la gracia de Dios. Toma su cruz, se niega a sí mismo y con ello cumple su ministerio y predica el Evangelio de la gracia de Cristo. Y qué interesante, hermano. Dice el versículo 24, y parecería que hoy Pablo es un atrasado, Pablo es un retrógrada, Pablo es un legalista, Pablo no entendería que estamos en los nuevos tiempos. Si hoy Pablo estuviera predicando en muchas iglesias, no lo volverían a invitar. ¿Qué dice él? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, valiosa mi vida para mí mismo. Usted ve negarse a sí mismo, tomar su cruz, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él no estaba amargado. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Usted ve cómo dice que él no estimaba su vida como preciosa para sí mismo. Pero hoy en día Pablo tendría problemas en muchas iglesias. Seguimos. Primera a los Corintios 9:27. Primera a los Corintios 9:27. ¿Qué dice allí esa porción? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Usted leyó conmigo ese versículo? Primero a los Corintios 9:27. Ahora, ¿cuál es la actitud de un discípulo hacia su cuerpo? Viendo aquí lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cuál debe ser la actitud de un verdadero discípulo de Cristo hacia su propio cuerpo? Interesante. Ponerlo en servidumbre de tal manera que no sea usado como instrumento para pecar. Que dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esto de que golpeo mi cuerpo no es como hacen en algunas religiones. Gente que se llama ascetas, o hay chamanes, o hay santones, no santos, santones. Si usted quiere puede buscar esa palabra en el diccionario.
Gente que para Semana Santa, que en algunos periodos del año, un día a la semana, se desnudan la espalda, se desnudan de la cintura hacia arriba y comienzan a darse golpes en la espalda, o ponen a otros a que les den golpes. No es a eso que se está refiriendo esta porción. Cuando dice que golpeo mi cuerpo, es que yo no complazco mi cuerpo. Yo le digo que no a mi cuerpo, no es que me pongo a darle golpes, eso no es bíblico. Dios nunca ha querido, incluso Dios habla de los mutiladores del cuerpo. La gente que hace esas cosas terminan con unas heridas tremendas. Dice que lo pongo en servidumbre, o sea, yo no me dejo gobernar, yo no me dejo dominar de los deseos de la carne. Mi cuerpo no es mi jefe, lo que a él le gusta no es mi jefe. Ahora, ¿por qué dice Pablo aquí en esta porción que él golpea su cuerpo, que lo pone en servidumbre? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminadora. ¿Qué era y qué es un heraldo? Bueno, aquí está la definición, yo la busqué por usted. Heraldo puede traducirse como emisario o incluso mensajero. Un heraldo es un emisario, alguien que es enviado por otra persona, un mensajero. También puede usarse de manera simbólica para aludir a aquel o aquello que anticipa algo que se producirá o que acontecerá próximamente. Un heraldo no era solo un emisario, un mensajero, también alguien que anunciaba cosas que estaban por llevarse a cabo. Y en la Edad Media también era alguien encargado de declarar la guerra. Lo enviaban con un mensaje, con una declaración de guerra. Bueno, en nosotros se cumplen todas esas. Nosotros somos emisarios de Cristo, mensajeros de Cristo. Nosotros estamos para anunciar lo que ha de acontecer próximamente, pero nosotros también somos llamados a llevar la declaración de guerra del reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio, cada vez que nosotros anunciamos la palabra de Dios, estamos haciendo una declaración de guerra. Y Pablo dice, bueno, yo no puedo permitir que mi cuerpo me gobierne, yo debo golpearlo, ponerlo en servidumbre, decirle que no vaya a ser que habiendo sido yo mensajero para otros, habiendo yo sido un heraldo, yo mismo venga a ser eliminado, como yo le escribo a las iglesias, como yo predico a las iglesias, y yo mismo voy a ser eliminado, tenga que ser sacado del ministerio por mi pecaminosidad. A eso se refiere el apóstol Pablo. ¡Wow! Hoy en día nosotros vemos gentes, y hermanos, en esto nosotros debemos ser cuidadosos todos. Esto no solo se refiere a fornicación, esto no solo se refiere al adulterio. Usted tiene que aprender a decirle a su cuerpo, no, tú no te vas a comer todo eso. A ti no te conviene todo eso. Hay gente que vive para complacer los apetitos de la carne, no solo del cuerpo físico, sino mucho más allá de la parte espiritual. Pero hay que aprender a decirle que no. Tú no debes ir a ese lugar, tú no debes entrar. Ay, hermano, pero eso es legalismo. Bueno, discútale al apóstol Pablo, discútale a la palabra de Dios. Él golpeaba su cuerpo. Si usted quiere complacerlo, está en pecado y va a ser eliminado. No puede ser un buen mensajero de Jesús, un buen discípulo de Jesús. Seguimos. Segunda a los Corintios 11, 23 a 29. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Wow. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué dice ahí Pablo? Preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Wow, lo que dice allí el apóstol Pablo, de cuál había sido el testimonio de su vida, él modelándonos un verdadero discípulo de Cristo, las cosas que él dice que había padecido por causa de Cristo, no solo por causa del Evangelio de Cristo, no, por causa de Cristo mismo. Viene ahora la pregunta: ¿qué aspecto del discipulado ilustra Pablo aquí? En toda esta porción que habla de sufrimiento, aún de falsos hermanos, de gente que estaban en las iglesias y no eran verdaderos cristianos, la preocupación por las iglesias, que los de su nación lo atacaban, los de otras naciones lo atacaban a donde quiera que iba, él enfermaba, él se indignaba cuando a alguien lo hacían tropezar. Wow, qué legalista era Pablo, fresco, me preocupa. Hermanos, ¿qué aspecto del discipulado ilustra Pablo aquí? Estimar a Cristo más valioso que su propia vida. Amar menos su propia vida que a Cristo. Hermano, Pablo estimaba su vida como menos valiosa. Él aborrecía su propia vida. En eso fue que Cristo dijo: el que no aborrece aún su propia vida. Él, el apóstol Pablo, estimaba a Cristo más valioso que su propia vida. Era como aborrecer su propia vida por causa de Cristo. Y tú, hermano, y yo estamos modelándole eso a los nuevos creyentes. Le estamos mostrando al mundo cómo debe ser un verdadero discípulo de Cristo. Nosotros, los de mayor edad, le estamos modelando a los jóvenes de la iglesia cómo debe ser un verdadero discípulo de Cristo. Se lo estamos ilustrando con la vida, o solo se lo hablamos en el púlpito, o solo se lo hablamos en la escuela dominical, o se lo estamos modelando. Tremendo modelo de Cristo. Seguimos, avanzamos. Hermanos, aquí llegamos ahora a Filipenses 1:20. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La palabra magnificar es engrandecer, alabar, ensalzar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Con toda confianza yo digo, como siempre, que ahora también Cristo será engrandecido, Cristo será alabado, Cristo será ensalzado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo deseaba que Cristo fuera en su, y no le importaba si fuera por la o por la. Ahí está selección múltiple. Llene los espacios en blanco, no selección múltiple, llene los espacios en blanco. Vamos a ver. Pablo deseaba que Cristo fuera magnificado en su cuerpo y no le importaba si fuera por la vida o por la muerte. Hermano, Pablo estaba dispuesto a engrandecer a Cristo, a ensalzar, a alabar, a adorar, glorificar a Cristo usando su cuerpo, fuera por medio de la muerte, que su muerte glorificara al Señor, magnificara al Señor, o con su vida. Bueno, si el Señor quiere que estando vivo yo le dé gloria, amén. Si el Señor quiere que yo muera y que esa muerte le dé gloria, amén. Eso decía el apóstol Pablo.
Pero hoy nosotros los cristianos estamos a la defensiva. La mayoría de los cristianos hoy están a la defensiva, escondiéndose, permitiendo que el diablo, que el mundo le meta los pelos para adentro al cristiano. Pablo estaba dispuesto a magnificar a Cristo y dice con toda confianza, él lo decía, como siempre, o sea, eso no es solo ahora. Yo siempre he vivido así, decía Pablo. Filipenses 2:30, que dice el apóstol Pablo allí, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí Pablo está hablando de alguien que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo aquí? Él no está hablando de sí mismo en este pasaje. Él está hablando de otra persona. ¿De quién está hablando Pablo como modelo de discípulo ahora aquí en Filipenses 2:30? Alguien que nosotros conocemos. Epafrodito. Aquí nos muestra amar más a Cristo y el servicio a Él que a su propia vida, y también el ir en pos de Cristo, ir en pos de Cristo y amar más a Cristo que a su propia vida. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito estuvo dispuesto a hacer eso que ustedes, filipenses, quisieron hacer pero no podían. Él lo quiso hacer poniendo su vida, arriesgando su vida por esa causa. Wow, tremendo modelo. Siguiendo a Cristo, yendo a donde Cristo le decía y arriesgando su propia vida. Dice Filipenses 3:10-12, que dice el apóstol Pablo allí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí asido no es de hacer por si acaso, es de agarrar. Ay, el hermano dijo asido. Apunta las palabras que hacen referencia a los siguientes aspectos del discipulado. Vamos a ver. Ahí en ese versículo hay unas palabras que hacen referencia al yugo de Cristo y a tomar su cruz. Vamos a ver cuáles son esas expresiones, esas frases. El yugo de Cristo, prosigo, también, y la palabra prosigo es que va detrás de Cristo, está enyugado, sigue a Cristo. Dice también asido por Cristo Jesús. O sea, yo estoy agarrado por Cristo Jesús, yo tengo el yugo de Cristo sobre mí. ¿Y cuáles expresiones hablan de tomar su cruz? Dice la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Ahí vemos el yugo de Cristo, prosigo, voy detrás, también asido por Cristo, porque eso es lo que hace un yugo, asir, enganchar a dos animales para que sigan arando juntos. Filipenses 4:12, ¿qué dice esta porción? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Interesante, wow. Mucha gente como que no conoce ese versículo. ¿Qué aspecto del discipulado muestra Pablo aquí? Bueno, son dos. Aparece uno solo, pero realmente si usted lee la porción hay otro. Primero, él toma su cruz. Él está dispuesto a morir, a crucificarse a sí mismo, a su yo. Pero también él estaba dispuesto a renunciar a lo que poseía.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. De ahí, hermanos, de este versículo 12 de Filipenses 4 es que parte el versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa expresión, todo lo puedo en Cristo, es que yo puedo vivir humildemente y también en abundancia. Que en todo y por todo yo estoy enseñado. Ese todo que aparece en el versículo 13 es el compañero de estos todos que aparecen en el versículo 12. Yo puedo en Cristo estar saciado, como también puedo en Cristo tener hambre. Yo en Cristo puedo tener abundancia, como también puedo padecer necesidad. No hay problema. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay gente que usa esa porción para tratar de decir que cualquier cosa que él se proponga la puede hacer, y eso no es verdad. Todos nosotros tenemos limitaciones por nuestra propia naturaleza humana y caída. Él tomaba su cruz y renunciaba, era capaz de renunciar a todo lo que poseía. Y ahí llegamos a 2 Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí en esta porción, 2 Timoteo 2:3, ¿quién es el que debe mostrarnos cómo es un discípulo? Ya vimos a Pablo, vimos a Epafrodito, y aquí ahora en 2 Timoteo 2:3 hay alguien que debe modelar, mostrar con su vida cómo es un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo. ¿A quién se refiere ahí? Escrito por el apóstol Pablo. A Timoteo. Ahí el modelo de un buen discípulo de Cristo, Timoteo. ¿Y qué aspecto del discipulado enseña este versículo? Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Negarse a sí mismo, y también podríamos agregar tomar su cruz, pero negarse a sí mismo, su propio yo, sus derechos. Negarse a sí mismo, aún su propia vida, arriesgarla. Hermano, usted ve en todos estos pasajes que hemos visto que un buen discípulo de Cristo no es alguien que está echándose fresco, alguien que está viviendo de la iglesia, es alguien que está dispuesto a arriesgar su propia vida, que está dispuesto a pasar necesidad, pero que si Dios quiere que tenga abundancia también. Es alguien que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Ser un buen discípulo de Cristo, negarse a sí mismo. Sufre penalidades. Está dispuesto a ser afligido como buen soldado de Cristo, a renunciar a comodidades. Hermanos, ¿cuáles comodidades tiene un buen soldado? Un soldado solo tiene comodidades cuando está en su casa. Un buen soldado, cuando está en el campo de batalla, no tiene ninguna comodidad. Lo que anda es con una mochila en la espalda, el arma, va cargando pesado, tiene que dormir en el suelo, escondido detrás de árboles, en una zanja, en una trinchera, en una cueva. Sufre penalidades, está dispuesto a padecer. No creas que como discípulo de Cristo tu vida va a ser cómoda. Algunos hoy son la excepción a la regla por el hecho de que a Dios les ha placido que tengan abundancia, pero aún por predicar el nombre de Cristo, aunque no padezcan necesidades materiales, pero padecen espiritualmente hablando por causa de Cristo, porque todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir aflicción, va a ser perseguido. Quizás tenga bienes materiales si es la voluntad de Dios en su soberanía y en su gracia, pero va a ser vituperado, va a sufrir vituperio. En esta semana, en lo que resta ya desde hoy que tú estás mirando este video, el resto de la semana, ¿cómo puedes desarrollar algún aspecto del discipulado esta semana? ¿Cómo esta semana tú puedes tener un mayor compromiso con Jesús que con los seres queridos? Demostrar que amas más a Cristo que a tu familia, a tus amigos. ¿Cómo esta semana tú puedes demostrar
mayor dedicación a Jesús que a la propia vida personal, demostrar que amas más a Cristo que a tu propia vida. Esta semana, ¿de qué manera puedes llevar la cruz de Cristo? En esta semana, ¿cómo tú demuestras que eres un buen discípulo de Cristo yendo en pos de Jesús? Esta semana, ¿en cuáles aspectos, en cuáles áreas de tu vida tú estarás dispuesta a renunciar a todo lo que posees? Es bueno que medites en esta pregunta. ¿Cómo tú puedes ser un buen modelo de discípulo de Cristo en la vida diaria? Porque estas palabras que hemos estado viendo en estas 6 lecciones hasta ahora es para vivirlas, no es para saberlas, no es para discutir, no es para aparentar que sabemos, es que vivimos, es que somos buenos discípulos de Cristo. Eso se aplica para ti y se aplica para mí, para todo el cristiano. Recuerda, al final de este video encontrarás el enlace a la primera lección, si no la has escuchado, a la lección anterior, la número 5, y en la descripción de este video, aquí debajo, tú vas a encontrar un enlace al cual, haciéndole clic, tocándolo, te va a enviar a una página donde podrás descargar el material de este estudio en formato que se puede leer, lo puedes imprimir y lo puedes llenar en tu propia casa. Esperamos que Dios use estas lecciones para bendecir